Owen Fletcher pegó su rostro al frío cristal, observando a los científicos moverse alrededor del huevo gigante. El objeto era bello de una forma extraña, cubierto de dibujos que parecían bailar cuando la luz incidía sobre ellos de la manera correcta. Con 1 metro de altura y forma de lágrima, se encontraba en el centro del laboratorio de investigación, detrás de varias capas de barreras protectoras. El niño de 12 años había visto pasar muchos artefactos alienígenas por la estación de investigación puesto de avanzada 7, pero nada parecido a esto. Sus padres trabajaban aquí en mantenimiento, arreglando tuberías y cambiando filtros de aire, mientras que los importantes investigadores alienígenas estudiaban reliquias antiguas. Owen pasaba la mayor parte de su tiempo libre deambulando por los pasillos, curioseando en los laboratorios y haciendo preguntas que los científicos de Valer solían ignorar. Los Valiner parecían lagartos andantes, altos y cubiertos de escamas verde oscuro. Ellos lo controlaban todo en la estación. Los humanos aún eran novatos en todo esto de la comunidad galáctica, apenas habían pasado 40 años desde el primer contacto, y la mayoría de los alienígenas los trataban como a niños que necesitaban supervisión. El investigador principal, Salazar, permanecía de pie cerca del huevo, con sus ojos reptilianos estudiando una pantalla de datos. Owen lo conocía mejor que la mayoría de los otros Valiner porque su madre solía llevar informes de reparación al laboratorio. Salazar era estricto, pero no cruel. A diferencia de otros que miraban a los humanos como si fueran insectos, el huevo de Draenith permanece latente, dijo Salazar a su asistente. 3000 años y ni una sola señal de vida. Quizás las leyendas estaban equivocadas. Owen sintió un extraño tirón en el pecho. Llevaba ya 20 minutos mirando fijamente el huevo, cuando se suponía que debía entregarle una tableta de datos a Salazar de parte de su madre. Pero algo en el huevo captó su atención. Los patrones en su superficie parecían palpitar, aunque los monitores no mostraban ningún cambio en las lecturas. El laboratorio de investigación estaba prácticamente vacío. La mayoría de los científicos se habían ido a almorzar, dejando solo a Salazar y a 2 guardias junto a la puerta. Owen se acercó un paso más a la barrera de observación. El poste se hizo más fuerte como una cuerda atada a su corazón, tirando suavemente de él hacia adelante. Su mano se movió por sí sola. La barrera tenía una pequeña abertura en la parte inferior por donde pasaban los cables. Owen metió los dedos en el hueco, intentando alcanzar el huevo. Su mente racional le gritaba que se detuviera. Tocar artefactos alienígenas prohibidos fue la mayor estupidez que pudo haber hecho. Pero su mano seguía moviéndose. Sus dedos rozaron la superficie del huevo. El mundo estalló en luz y sonido. Los patrones recorrían la cáscara cristalina como relámpagos, resplandecientes con colores para los que Owen no tenía nombre. Un profundo zumbido llenaba el aire, vibrando a través de sus huesos. El huevo se calentó bajo su tacto, casi hasta quemarse, y algo le oprimió la mente desde dentro. Confundido, solo, asustado, esperanzado, las emociones arrollaron a Owen como una ola. No eran sus sentimientos, pero los sentía con la misma claridad que los latidos acelerados de su propio corazón. En ese huevo había algo vivo, algo que había estado vivo y consciente durante miles de años, esperando en la oscuridad. Las alarmas resonaron en todo el laboratorio. Salazar se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. Los guardias se abalanzaron sobre Owen, lo agarraron y lo alejaron bruscamente del huevo. Su conexión con la presencia interior se rompió, dejándolo sin aliento. ¿Qué has hecho? La voz de Salazar era una furia apenas contenida. ¿Tienes idea de lo que acabas de tocar? El huevo continuó pulsando con luz, creando patrones que fluían por su superficie en ondas. Los niveles de energía en los monitores se dispararon hasta la zona roja. Los científicos volvieron corriendo al laboratorio, gritando en varios idiomas alienígenas. Alguien llamó al jefe de la estación. Owen intentó explicarlo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo podía describir lo que sentía?
Los guardias lo arrastraron al pasillo donde su madre corría hacia él, con el rostro pálido de miedo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ella le agarró por los hombros, examinándolo en busca de lesiones. Lo toqué. El huevo. Mamá, hay algo vivo ahí dentro, y está tan solo. Su madre lo abrazó con fuerza, pero los guardias lo separaron. Llegó más seguridad, con las armas desenfundadas. Owen se vio conducido a pie por los pasillos de la estación, con su madre gritando detrás de él, exigiendo saber a dónde llevaban a su hijo. Lo metieron en una celda de detención en el ala de seguridad. La habitación estaba vacía, salvo por un banco y un inodoro. Owen se sentó, temblando de pies a cabeza. Estaba en un gran aprieto. Tocar reliquias alienígenas sin permiso era un delito grave. Sus padres podrían perder sus empleos. La familia podría ser expulsada de la estación. Pero bajo ese miedo, Owen sentía algo más. Una presencia en los confines de su mente, acortando la distancia entre el laboratorio y la célula. La cosa que estaba dentro del huevo intentaba encontrarlo. Y a pesar de todo, a pesar del miedo y las consecuencias, Owen volvió a tender la mano. La conexión se formó como un puente entre dos islas. La comunicación sin palabras fluía a través de ella. La presencia era joven, terriblemente joven, y había estado atrapada en la oscuridad durante más tiempo del que Owen podía imaginar. Se había despertado porque Owen lo tocó con amabilidad en lugar de con curiosidad clínica. Lo había elegido a él. «Estoy aquí». Owen susurró a la celda vacía. «No sé qué pasará después, pero aquí estoy». Su presencia le produjo una sensación de alivio tan intensa que a Owen se le saltaron las lágrimas. Fuera lo que fuese lo que viniera después, fuera cual fuese el castigo que el Valiner decidiera imponer, una cosa era absolutamente segura. Ese huevo iba a eclosionar. Y cuando sucedió, nada en la vida de Owen volvería a ser igual. Pasaron las horas. Owen podía oír gritos a través de las paredes, discusiones en varios idiomas. Sus padres luchaban por él. Él podía darse cuenta. Pero el Consejo Valiner debatía su destino, y los humanos tenían muy poco poder en esas discusiones. La presencia en su mente se hizo más fuerte, más insistente. Tenía miedo de volver a quedarse sola. Owen devolvió todos los pensamientos reconfortantes que pudo, prometiendo en silencio que no los abandonaría, sin importar lo que decidieran los alienígenas. Finalmente, la puerta de la celda se abrió. Salazar permaneció allí de pie, con una expresión indescifrable. «Ven conmigo, niño humano. El consejo ha tomado su decisión». La sala del consejo parecía un juzgado. Owen se encontraba en el centro de una sala circular rodeado por 7 funcionarios Valer sentados en plataformas elevadas. Sus padres estaban de pie detrás de él. La mano de su madre le sujetaba el hombro. El aire olía a metal y a algo punzante que le hacía picar la nariz. El consejero superior Var habló primero, con voz fría y formal. «Owen Fletcher, niño humano, estás acusado de profanar una reliquia sagrada de Draconid. Este delito conlleva penas severas. Presenta tu defensa». A Owen se le secó la boca. «No quise causar problemas. Sentí algo que me atraía hacia el huevo. Cuando lo toqué, sentí a la criatura en su interior. Está vivo, asustado y solo. Los sentimientos no son hechos». Otro consejero perdió los estribos. «Contaminaste un artefacto cuyo valor supera la contribución de toda tu especie a esta estación». «Eso no es justo», dijo el padre de Owen, dando un paso al frente. «Mi hijo tiene 12 años. Cometió un error, pero no es un criminal». Bars alzó una mano con garras pidiendo silencio. El huevo ha respondido al contacto. Por primera vez en 3 milenios, muestra signos vitales. Sin embargo, nuestros protocolos exigen que entendamos lo sucedido antes de continuar. Investigador principal Salazar, su informe. Salazar se levantó de su asiento al costado de la cámara. El huevo ha entrado en un estado previo a la eclosión.
Las lecturas energéticas indican que la forma de vida en su interior se está desarrollando rápidamente. Lo más preocupante es que el huevo no responde a nuestros instrumentos ni a los campos de contención. Solo se estabiliza cuando el niño humano es llevado cerca del laboratorio. Un murmullo se extendió por el consejo. Owen sintió que la presencia en su mente se agitaba, respondiendo a su ansiedad. Intentó transmitir calma, pues no quería que el huevo reaccionara mal y empeorara las cosas. Esto sugiere que se ha formado un vínculo, continuó Salazar. Textos antiguos hablan de tales conexiones, pero no se ha producido ningún vínculo exitoso en la historia registrada. Los Draenei necesitaban parejas compatibles para eclosionar y sobrevivir. Entonces destruimos el huevo antes de que se convierta en una amenaza. Un consejero lo afirmó con firmeza. No. Owen gritó antes de poder detenerse. Cada vez que recurría a él, lo hacía. No puedes matarlo. No ha hecho nada malo. No se trata de correcto o incorrecto. Barry dijo que se trata de seguridad. Los Draenei eran poderosos y peligrosos. No podemos permitir una criatura sin control en esta estación. Owen sintió que la presencia reaccionaba a su angustia, enviándole oleadas de tranquilidad mezcladas con su propio miedo. Lo que había dentro del huevo comprendía de qué se estaba hablando. Era lo suficientemente inteligente como para saber que su vida estaba siendo debatida. Salazar volvió a hablar. Destruir el huevo puede que ahora no sea posible. El proceso de unión ha comenzado. Separarlos podría matar al bebé o provocarle un ataque de ira. Recomiendo que permitamos la eclosión bajo condiciones controladas. El consejo debatió durante lo que parecieron horas. Algunos querían que el huevo fuera destruido inmediatamente. Otros querían que Owen fuera arrestado y enviado lejos. Algunos parecían genuinamente curiosos por saber qué sucedería si se completaba la unión. Los padres de Owen discutieron desesperadamente. La voz de su madre se quebraba mientras le suplicaba que no castigaran a su hijo por algo que apenas comprendía. Finalmente, Bars tomó la decisión. El huevo eclosionará. El niño estará presente bajo custodia. Si la criatura muestra algún signo de agresión, será eliminada inmediatamente. Este es nuestro compromiso. Alivio y terror se mezclaban en el pecho de Owen. Él presenciaría el nacimiento de los polluelos, pero un paso en falso podría acabar con la vida que había despertado. Lo llevaron de vuelta al laboratorio bajo una fuerte escolta. El huevo permanecía en su campo de contención, pulsando con una luz suave. En el momento en que Owen entró en la habitación, el zumbido regresó, suave y acogedor. Los guardias se posicionaron alrededor de la cámara, con las armas listas. Salazar vigilaba los equipos, con expresión tensa. Bars ordenó acercarse lentamente. Había venido a presenciar personalmente la eclosión. Owen avanzó, con las piernas temblando. Cuando llegó a la barrera, los guardias abrieron su sección para dejarlo pasar. Se quedó de pie frente al huevo igual que horas antes, pero esta vez con permiso, colocó ambas manos sobre la superficie tibia. Su mente se impuso con fuerza, ya sin titubear. Las imágenes inundaron su mente. Grandes criaturas que vuelan por el espacio, con sus alas extendidas entre las estrellas. Seres de diferentes especies junto a los dragones. Mentes unidas por la comprensión y luego la oscuridad, el silencio, huevos que se enfriaban uno a uno mientras el universo los olvidaba. Te veo, susurró Owen. Ya no tienes que estar solo. El huevo respondió con pura alegría. Aparecieron grietas en la capa cristalina, extendiéndose como una telaraña. La luz se filtraba por las rendijas, con tanta intensidad que hizo que Owen entrecerrara los ojos. Los guardias se pusieron tensos, pero Salazar levantó una mano, impidiéndoles intervenir, y un trozo de proyectil se desprendió. Luego otro. Owen contuvo la respiración cuando emergió un pequeño hocico, cubierto de escamas que cambiaban de color como el aceite sobre el agua. Dos grandes ojos, plateados y luminosos, fijos en Owen. Eran ojos inteligentes, perceptivos y curiosos.
La cría de dragón salió a empujones del caparazón restante, no más grande que un gato doméstico. Sus alas estaban pegadas a su cuerpo, y su cola enrollada sobre sí misma. Emitió un gorjeo, un sonido sorprendentemente delicado, y extendió una diminuta garra hacia el rostro de Owen. Owen rió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hola, soy Owen. Ahora vas a estar bien». ¿El dragón macho de qué? Owen lo supo de alguna manera a través de su conexión. Volvió a piar. «Necesitas un nombre». Owen pensó en los pantanos de los que su padre le hablaba desde la tierra. Lugares salvajes y libres. Pantano. Owen dijo en voz baja. «Tu nombre es Finn». El dragón presionó su pequeña cabeza contra la palma de Owen y su vínculo se solidificó como una cerradura que encaja en su lugar. Dos mentes, la humana y la de dragón, conectadas de una manera que trascendía el lenguaje. Detrás de ellos, Salazar lo registraba todo, con su mente científica a toda marcha. Los guardias Valiner parecían inseguros, con las armas bajas pero no guardadas. Bars observó con una expresión que Owen no pudo descifrar. Finn emitió un sonido de hambre, su estómago rugía. A pesar de todo, Owen sonrió. Pase lo que pase, lo afrontarían juntos. La era de los dragones comenzaba de nuevo. Todo comenzó con un niño humano y una criatura increíblemente pequeña que había esperado 3.000 años para ser encontrada. Finn comió como si hubiera estado muriendo de hambre durante siglos, lo cual, en cierto modo, era cierto. El equipo de xenobiología de la estación se apresuró a averiguar que necesitaba un bebé Draenei. Probaron varias pastas de proteínas y suplementos minerales, pero Finn solo comía lo que le parecía bien gracias a su conexión con Owen. El dragón olfateaba cada ofrenda y luego miraba a Owen, quien de alguna manera sabía si la comida era segura. En una semana, Finn duplicó su tamaño. Los científicos quedaron conmocionados. Según sus antiguos registros, los bebés Draenei permanecían pequeños durante años. Pero Finn creció rápidamente, alcanzando pronto el tamaño de un perro grande. Sus escamas se endurecieron, pasando de ser suaves y flexibles a resistentes placas de armadura. Sus alas se desarrollaron más rápido que su cuerpo, lo que le hacía parecer torpe cuando intentaba caminar. Owen sintió todo lo que Finn experimentó. Cuando el dragón tenía hambre, a Owen le dolía el estómago. Cuando Finn se sentía feliz, una calidez inundaba el pecho de Owen. La conexión funcionaba en ambos sentidos. Si Owen se frustraba con sus deberes, Finn se inquietaba y caminaba de un lado a otro en su habitación compartida. El comandante de la estación asignó a la familia de Owen una habitación más grande para dar cabida al creciente dragón. Era en los niveles inferiores donde vivían pocos Valiner, lejos de las importantes áreas de investigación. A Owen no le importó. El aislamiento significaba que menos gente los miraba con miedo o ira. No todos en la estación odiaban a Finn. Algunos de los trabajadores humanos se acercaron a ver al dragón, trayendo golosinas y haciendo preguntas. Algunos científicos de Valer estaban genuinamente fascinados, pero otros dejaron clara su desaprobación. Aparecieron grafitis en las paredes cercanas a la habitación de Owen. Los dragones traen la muerte. Que los humanos vuelvan a casa. Destruyelo antes de que nos destruya. La madre de Owen resultó herida 3 semanas después de que Fenn naciera. Estaba trabajando en el taller de ingeniería cuando, misteriosamente, una viga de soporte se desplomó, aplastándole la pierna. El informe oficial lo calificó de accidente, pero Owen sabía la verdad. Él sentía el dolor de su madre a través de Finn, quien a su vez lo sentía a través de él. El dragón casi enloqueció, su rugido hizo temblar las paredes de sus aposentos. Fue entonces cuando Owen descubrió las habilidades psíquicas de Finn. El rugido no fue solo sonido. Transmitía emoción y fuerza, rompiendo pantallas y provocando terribles dolores de cabeza a todos los que estaban cerca. Owen tuvo que calmar a Finn antes de que llegaran los guardias para reducirlo por ser peligroso. Fácil, fácil.
Owen sujetó la cabeza del dragón, presionando su frente contra el hocico de Finn. Mamá va a estar bien, pero si pierdes el control, lo usarán como excusa para separarnos. Finn comprendió que la inteligencia que se escondía tras aquellos ojos plateados crecía día a día. Estaba aprendiendo el habla humana a través de su vínculo. Aunque no pudo articular las palabras él mismo, transmitió sentimientos de disculpa y determinación de proteger. Salazar los visitaba con frecuencia, tomando medidas y haciendo preguntas. El viejo investigador se había convertido en una especie de aliado, aunque Owen sabía que la primera lealtad de Salazar era hacia la ciencia, no hacia ellos. Una noche, Salazar dijo: «He hecho un descubrimiento», mientras instalaba una pantalla holográfica en sus aposentos sobre por qué Finn se encariñó contigo. Aparecieron imágenes que mostraban escáneres cerebrales y gráficos genéticos. Owen intentó seguir la explicación, pero el lenguaje técnico le resultaba incomprensible. Los humanos evolucionaron en un mundo mortal, explicó Salazar. La Tierra es inusualmente peligrosa en comparación con la mayoría de los planetas que desarrollan vida inteligente. Tu especie sobrevive formando fuertes lazos sociales y desarrollando inteligencia emocional. Podéis leer sentimientos e intenciones mejor que la mayoría de las razas espaciales. ¿Qué tiene que ver eso con Finn?, Owen preguntó. Los Draconid se extinguieron porque perdieron compañeros compatibles. Sus huevos necesitan seres con fuertes capacidades empáticas. La mayoría de las especies tuvieron esa capacidad en algún momento, pero fue suprimida hace miles de años por una plaga psíquica. La Tierra era demasiado aislada y primitiva para que la plaga pudiera llegar. Los humanos conservaron lo que otras especies perdieron. Owen miró fijamente los gráficos, tratando de comprenderlos. Por eso puedo conectar con Finn, porque los humanos somos buenos para comprender las emociones. En esencia, sí, tu especie podría ser la pareja más compatible que los Draenei hayan tenido jamás. Esto tiene implicaciones significativas. Antes de que Owen pudiera preguntar qué significaba eso, sonaron las alarmas en toda la estación. El comunicador de Salazar zumbó con urgencia. Su expresión se ensombreció mientras escuchaba el mensaje. «Tenemos que irnos ahora». ¿Lo que está sucediendo?, el padre de Owen lo exigió. La coalición conservacionista está dando su paso. Vienen a por Finn y no pararán hasta que esté muerto. Se desató el caos. Los padres de Owen tomaron provisiones de emergencia mientras Salazar los guiaba a través de los pasillos de servicio hacia la bahía de lanzaderas. Finn, ahora del tamaño de un caballo pequeño, se movía a 4 patas junto a Owen, sus escamas cambiando a colores más oscuros al percibir el peligro. Oyeron disparos a sus espaldas. Gritos y baliner resonaban por los pasillos. La coalición preservacionista, un grupo de extremistas que temían el regreso de los dragones, se había infiltrado en las fuerzas de seguridad. No intentaban arrestar a Owen. Intentaban matarlos. Todo punto. Un escuadrón de milicianos armados dobló la esquina que se encontraba más adelante. Armas en alto. Owen se quedó paralizado, pero Finn no. El dragón liberó su rugido psíquico, una onda de fuerza que hizo volar a los atacantes hacia atrás. El pasillo cedió, el metal crujió bajo la presión. ¡Correr!, Salazar gritó. Corrieron a toda velocidad por el pasillo dañado. Detrás de ellos, Owen oyó una descompresión explosiva cuando el rugido de Finn resonó en el pasillo. Los mamparos de emergencia se cerraron de golpe, sellando la sección. Owen se sintió mal al saber que la gente podría haber muerto, pero la determinación de Finn rompió su vínculo. El dragón protegería a su humano sin importar qué. La bahía de lanzaderas era un caos. Las naves zarpaban presas del pánico al derrumbarse la estructura de la estación en múltiples secciones. Salazar había preparado una pequeña embarcación, cuyos motores ya estaban calentándose. La familia de Owen subió a bordo a toda prisa, con Finn colándose por la escotilla. ¿A dónde vamos?, preguntó la madre de Owen, cojeando debido a su pierna lesionada.
Salazar le entregó un chip de datos al padre de Owen. Coordenadas a otros 3 huevos de Draenith. Una información que prueba que el gobierno de Balin ha estado ocultando docenas más. Debes encontrarlos antes de que la coalición los destruya a todos. Ven con nosotros, dijo Owen. Salazar negó con la cabeza. Aquí seré más útil, ralentizándolos y proporcionándote información. Ve a salvar a los demás. El transbordador despegó mientras las explosiones sacudían la estación. A través de la mirilla, Owen observó cómo el puesto de avanzada número 7 de la estación de investigación se autodestruía. La gente se moría por su culpa, porque él había tocado un huevo. Finn se apretó contra él, transmitiéndole consuelo y determinación. El dragón le mostró un recuerdo de sus sueños con el huevo. Los Draenith no estaban destinados a destruir. Su propósito era proteger, conectar, ayudar a los demás a comprenderse mutuamente. Encontraremos los otros huevos, prometió Owen tanto a Finn como a sí mismo. Demostraremos que los dragones no son monstruos. Su padre los condujo a través de la oscuridad entre las estrellas, rumbo a unas coordenadas que prometían más huevos y más peligro. Detrás de ellos, las luces de la estación parpadearon y se apagaron. Más adelante, aguardaba lo desconocido, lleno de posibilidades y amenazas. La lanzadera vibraba al atravesar las densas nubes de gas de la nebulosa. El padre de Owen forcejeaba con los controles, con el sudor perlado en la frente. El sistema de navegación seguía fallando, los sensores se veían sobrecargados por las partículas cargadas que los rodeaban. Finn yacía acurrucado en la parte trasera de la estrecha embarcación, con los costados agitándose por el agotamiento. El uso de sus poderes psíquicos durante la huida lo había agotado por completo. Owen se sentó junto al dragón, con una mano sobre las cálidas escamas de Finn. A través de ese vínculo, sintió como la preocupación del dragón se mezclaba con la suya. Habían escapado de la estación, pero ¿a qué precio? ¿Cuántas personas murieron en las explosiones? La culpa le pesaba en el estómago a Owen. Su madre trabajaba en el puesto médico, tratando su pierna aplastada lo mejor que podía con los limitados suministros que tenían. Reprimió los gemidos de dolor, sin querer angustiar aún más a Finn. El dragón ya estaba bastante enfadado. Nos acercamos a las primeras coordenadas. El padre de Owen anunció que una luna muerta orbitaba un gigante gaseoso. Los datos de Salazar indican que hay un huevo en un puesto de investigación abandonado. Aterrizaron sobre una superficie gris llena de cráteres. El antiguo puesto de investigación estaba medio enterrado en polvo lunar, sus luces apagadas desde hacía mucho tiempo. Owen se puso un traje ambiental mientras Finn esperaba en la lanzadera, ahora demasiado grande para pasar con él por la esclusa de aire. Dentro de las instalaciones abandonadas, la iluminación de emergencia lo bañaba todo en sombras rojizas. Owen siguió las coordenadas adentrándose en la estructura. Su corazón latía con fuerza dentro del casco. Encontró una cámara de almacenamiento exactamente donde indicaban los datos de Salazar. El huevo permanecía solo en una unidad de contención más pequeña que las que habían albergado las aletas. Su superficie de color verde jade estaba cubierta de delicados dibujos semejantes a hojas. Owen se acercó con cautela, colocando su mano enguantada sobre el cristal. No pasó nada. Sintió como Finn se extendía a través de su vínculo, proyectando su percepción hacia las instalaciones. La presencia psíquica del dragón tocó el huevo, y de repente Owen también la sintió. Una semana, conciencia desvaneciéndose. Este huevo se estaba muriendo. Había esperado demasiado tiempo, y la fuerza vital que lo sostenía se estaba agotando. Owen entró en pánico. Utilizó los controles para abrir la unidad de contención, quitándose el guante para tocar el huevo directamente. La superficie estaba apenas tibia. Los patrones parpadeaban débilmente como una luz que se apaga. «Por favor», susurró Owen. «No te rindas. Hemos venido a ayudarte». La presencia interior se agitó, tan tenue que casi no la percibió. Había estado sola durante más tiempo que Finn,
abandonada cuando se evacuó el puesto de investigación. La esperanza casi había muerto dentro de su caparazón. Owen llamó a Finn a través de su vínculo. El dragón respondió de inmediato, su voz psíquica tocando el huevo moribundo a través de la distancia. Finn cantaba a sus parientes, un sonido que existía más en la mente que en el aire. El huevo de jade brilló con más intensidad, respondiendo a la llamada de otro Draenei. Pero Owen sabía que tocar el huevo no sería suficiente. Necesitaba un compañero con el que asociarse, alguien con quien conectar para tener una razón para eclosionar. No podía crear un vínculo con dos dragones. La conexión con Finn a veces resultaba abrumadora. Recordaba a su madre, su feroz instinto protector, la forma en que luchó contra el consejo por él. Ella poseía esa profunda fuente de afecto a la que Finn había respondido en Owen. Owen corrió de vuelta al transbordador y explicó la situación. Su madre parecía preocupada, aún con dolor en la pierna. No sé si puedo hacer lo que tú hiciste, admitió. Ya lo haces todos los días, dijo Owen. Proteges y amas sin dudarlo. Eso es lo que necesita el huevo. La llevaron a la bóveda. Finn se abría paso a duras penas por pasillos que apenas eran lo suficientemente grandes para su corpulencia. El dragón se posicionó cerca del huevo de jade, continuando su canto psíquico. La madre de Owen se acercó lentamente, colocando ambas manos sobre la superficie del huevo, y al principio no pasó nada. Ella miró a Owen con ojos de disculpa. Entonces cerró los ojos y pensó en su hijo, en el amor que sintió cuando nació, en el miedo que experimentó cuando el consejo lo amenazó. Ella proyectó esa protección maternal hacia el huevo. El huevo de jade resplandecía con luz. Los estampados recorrían su superficie a toda velocidad, brillantes y llenos de vida. Owen sintió que la presencia interior se llenaba de alegría y alivio. Había encontrado a alguien que lo cuidaría, que lo protegería con todo lo que tuviera. Aparecieron grietas en la cáscara. Un dragón más pequeño emergió, con escamas del color de los bosques profundos. Tenía unos dulces ojos dorados que se fijaron inmediatamente en la madre de Owen. La dragona emitió un gorjeo más suave que el de Finn y presionó su pequeña cabeza contra las manos de su madre. Petra, dijo su madre, con lágrimas en las mejillas. Te llamaré Petra. En el momento en que se formó el vínculo, sucedió algo asombroso. La pierna rota de la madre de Owen comenzó a sanar y la hinchazón disminuyó visiblemente. Petra liberó una especie de energía curativa, su primer regalo para su compañera de vínculo. La presencia del dragón era diferente a la de Finn, más tranquila y firme, como raíces profundas en lugar de fuego brillante. Owen sintió los límites del vínculo con su madre a través de su relación con Finn. Los cuatro estaban ahora conectados, una pequeña red de mentes que se entrelazaban a través de las especies. Fue hermoso y aterrador. No tuvieron tiempo para celebrar. Las alarmas de proximidad del transbordador sonaron estridentemente. 3 naves militares Valiner emergieron de detrás del gigante gaseoso, cargando sus armas. La coalición conservacionista les había seguido la pista. A todas las naves, habla Rhys, comandante de la coalición. Entreguen los especímenes de Draenei para su destrucción inmediata o serán atacados. Esta es su única advertencia. El padre de Owen arrancó los motores del transbordador, pero estos resultaron dañados durante la huida. No podían escapar de los buques militares. Los barcos se pusieron en formación de ataque, sus puertos de armas brillando hacia y la bahía de carga. Finn y Petra se colocan uno al lado del otro. A través de ese vínculo, Owen sintió la determinación de Finn y la firmeza de Petra. Los dragones extendieron sus alas, y la energía se acumuló a su alrededor. Eran jóvenes, apenas habían nacido, pero protegerían a sus humanos con todo lo que tuvieran. Owen estaba de pie entre sus padres, con una mano extendida hacia Finn y la otra hacia su madre, que sostenía a Petra. Sus mentes se unieron, fusionando sus conciencias en un solo propósito. El poder del dragón fluyó a través de los lazos. Por primera vez,
Owen comprendió a qué se refería Salazar con la compatibilidad. Humanos y Draenei juntos eran más que cualquiera de las dos especies por separado. Había algo nuevo, algo que la galaxia no había visto en miles de años. Los buques de la coalición dispararon. Los pernos de energía se estiran. Finn y Petra rugieron al unísono, sus voces armonizando, y una barrera de pura fuerza psíquica surgió alrededor de la nave. La batalla por su supervivencia había comenzado de verdad. Los rayos de energía impactaron contra la barrera psíquica, disipándose en chispas. Finn y Petra sostuvieron el escudo durante 40 segundos antes de que se derrumbara. Ambos dragones también se desplomaron, jadeando pesadamente. El esfuerzo los había agotado por completo. El padre de Owen no desaprovechó la oportunidad. Empujó la lanzadera dañada hacia un denso campo de escombros, zigzagueando entre trozos de metal antiguo y hielo. Los buques de la coalición eran más grandes y no podían seguir con tanta facilidad. Dispararon a ciegas al campo, esperando un golpe de suerte. Durante 3 días, jugaron a un mortal juego del escondite. Los sistemas del transbordador fallaron uno tras otro. Las reservas de alimentos se redujeron a raciones de emergencia. Finn y Petra necesitaban un descanso constante después de cada esfuerzo defensivo. La madre de Owen utilizó sus conocimientos de ingeniería para mantener los motores en funcionamiento con las piezas de repuesto que pudieron rescatar de los escombros. Owen apenas durmió. Podía sentir cómo el agotamiento de Finn se mezclaba con el suyo, haciendo que todo pareciera el doble de difícil. La presencia tranquilizadora de Petra a través de su madre ayudó, pero el pequeño Hragon estaba igual de cansado que el cuarto día. Una nueva señal apareció en sus sensores. No fue una coalición, no fue Valeral. El mensaje llegó en texto simple. Santuario disponible. Siga estas coordenadas si busca refugio de la persecución por reunión. Los padres de Owen sospechaban. Podría ser una trampa. Pero Finn percibió las emociones que había detrás del mensaje a través de los rastros psíquicos en la transmisión. Quien lo envió parecía sincero, incluso esperanzado. Tenían pocas opciones. Siguiendo las coordenadas, llegaron a un enorme asteroide hueco en un sistema que no aparecía en ningún mapa estelar oficial. Al acercarse, los sistemas de armas los fijaron como objetivo y luego se desconectaron. Una voz crepitó a través de las comunicaciones. Bienvenidos a Haven. Traigan a sus dragones adentro. Aquí estás a salvo. El interior del asteroide era impresionante. Dentro de la roca existía toda una ciudad. Hogar de miles de seres de docenas de especies. Humanos, sí, pero también Valiner, que tenía un aspecto diferente al de los investigadores de la estación. Criaturas insectoides con mandíbulas que chasquean e incluso seres hechos de luz cristalina. Fueron recibidos por un Scar Valiner llamado Ran, cuyas escamas estaban cruzadas con viejas marcas de quemaduras. Sonrió, una expresión que resultaba extraña en rasgos reptilianos. No eres el primero en huir del miedo a la asamblea. Relan dijo, nos llamamos a nosotros mismos la red remanente. Preservamos el conocimiento que la asamblea destruyó en su día. En los días siguientes, Owen descubrió la verdad. La Asamblea Galáctica no solo había permitido que los Draenei murieran. Ellos lo habían provocado. Hace 10.000 años, los dragones y sus compañeros vinculados se volvieron demasiado poderosos, desafiando la autoridad de la Asamblea. Así pues, la Asamblea liberó una plaga psíquica que anuló la capacidad de la mayoría de las especies para formar los profundos lazos que los Draenei necesitaban. Los dragones murieron lentamente, sus huevos enmudeciendo uno a medida que desaparecían las posibles parejas. Posteriormente, la Asamblea suprimió todo conocimiento de lo que habían hecho, presentando a los Draenei como monstruos peligrosos que merecían la extinción. Los humanos escaparon de la plaga porque la Tierra estaba demasiado aislada. Relan explicó, vuestro mundo era primitivo cuando se desató la plaga. Para cuando llegasteis a las estrellas, la Asamblea creía que todos los huevos estaban muertos. Nunca esperaron que alguno eclosionara.
El remanente llevaba décadas recopilando información. Sabían dónde existían aún 47 huevos de Draenith, ocultos en museos, colecciones privadas y estaciones de investigación olvidadas. La asamblea se apresuraba a destruirlos antes de que nadie más pudiera vincularse con los dragones. «Podemos ayudaros a encontrarlos», dijo Relan. «Pero debéis comprender el peligro. Cada huevo que despertéis os convierte en un objetivo mayor. La asamblea enviará todo lo que tiene para deteneros». Owen miró a sus padres. Su madre sostenía a Petra, la dragona de Jade, acurrucada en su regazo. Su padre parecía mayor que hacía un mes, agotado por el estrés y el miedo. Ya habían perdido su hogar y casi la vida. ¿Era justo pedirles que arriesgaran aún más? A través del vínculo, Finn compartió sus sentimientos. El dragón sintió la presencia distante de su especie, atrapada en huevos esparcidos por la galaxia. Estaban solos, asustados, desvaneciéndose, a punto de morir como Petra. Finn quería para salvarlos, pero más que eso, quería que Owen eligiera libremente. «Lo haremos», dijo Owen. «Encontraremos los otros huevos». Sus padres no discutieron. Habían visto lo que significaba el vínculo, cómo transformaba tanto a humanos como a dragones. Si podían otorgar ese don a otros, impedir que la asamblea cometiera un genocidio contra una especie que solo deseaba una conexión, entonces el riesgo valía la pena. El remanente les proporcionó una nave mejor y una pequeña tripulación. Su primera misión fue una estación espacial en el sistema terciano, donde arqueólogos de la asamblea estudiaban 2 huevos destinados a la destrucción. La estación contaba con una fuerte seguridad, pero los agentes remanentes eran expertos. Al acercarse al sistema, Finn demostró una nueva habilidad. Podía sentir los huevos latentes a años luz de distancia, percibiendo sus débiles firmas psíquicas. La sensación fluyó a través del vínculo hacia Owen y a través de él hacia su madre y Petra. Los 4 la sintieron, una canción lejana y melancólica que había resonado en el espacio durante milenios. El equipo remanente creó una distracción, simulando una fuga en el reactor que provocó la evacuación. En medio del caos, Owen y su madre se colaron a bordo con credenciales de la forja. Ambos dragones esperaban en mochilas especiales diseñadas para ocultar su firma térmica. Encontraron una bóveda en lo profundo del núcleo de la estación. 2 huevos aguardaban dentro. Uno plateado, cubierto de espirales. El otro, de un carmesí intenso que palpitaba con fuego interior. En el instante en que Owen entró con Finn oculto en su mochila, ambos huevos se encendieron. Sus patrones giraron frenéticamente, respondiendo a la presencia de un Dracenith despertado. Las alarmas sonaron de inmediato. El pico de energía activó los protocolos de seguridad automáticos. Las puertas blindadas se sellaron, atrapando a Owen y a su madre dentro de la bóveda con los huevos. A través de los gruesos muros, oyeron a los guardias reunirse afuera. «Armas cargando. Están abriendo la puerta», exclamó la madre de Owen, sacando a Petra de su mochila. Finn también emergió, interponiéndose entre Owen y la entrada sellada. Ambos dragones extendieron sus alas, listos para luchar. Pero Owen miró los huevos, que ya comenzaban a resquebrajarse al sentir la presencia de Finn. 2 nuevos dragones estaban a punto de nacer. Necesitaban compañeros de vínculo. La puerta comenzó a brillar mientras las antorchas de plasma cortaban el metal. Owen tomó el huevo plateado mientras su madre tomaba el carmesí a través de la red psíquica. Llamó desesperadamente. Cualquiera que pudiera oír, cualquiera que sintiera la llamada, necesitaban ayuda ahora. 3 miembros de la tripulación humana en la estación detuvieron repentinamente lo que estaban haciendo, impulsados por algo que no comprendían. Abandonaron sus puestos y corrieron hacia la bóveda, atraídos por una llamada que resonaba en sus venas. La puerta de la bóveda explotó hacia adentro. Los guardias de seguridad irrumpieron por la entrada humeante, con las armas en alto. Pero se detuvieron, confundidos por lo que vieron.
Owen y su madre estaban de pie sosteniendo huevos a punto de eclosionar. Sí, pero otros 3 humanos habían entrado de alguna manera en la bóveda sellada con ellos. Finn y Petra se posicionaron protectoramente mientras 2 nuevos dragones bebés emergían de sus cascarones. El dragón plateado nació en los brazos de una joven ingeniera llamada Yuki. Ella había sentido la llamada mientras reparaba una línea de refrigerante y corrió sin comprender por qué. Las brillantes escamas del dragón reflejaban todo a su alrededor, y sus 3 ojos brillaban con una inteligencia ancestral. El dragón carmesí gorjeó hacia Yuki, quien rió con una mezcla de sorpresa y alegría al formarse su vínculo al instante. El dragón carmesí eligió a un médico mayor llamado Roland. Había perdido a su hija años atrás en un accidente, y su corazón albergaba un océano de instinto protector sin saber a quién dirigirlo. El robusto dragón, con escamas que parecían una armadura, siseó a los guardias, defendiendo ya a su compañero. Roland colocó una mano tranquilizadora sobre la cabeza del dragón, y la criatura se calmó, su conexión consolidándose. El tercer humano, un trabajador de carga llamado Davi, estaba entre ellos sin un dragón. Pero sentía una llamada lejana, un huevo que resonaba con su espíritu a través de las estrellas. No lo entendía, pero sabía que pertenecía a ese grupo. La jefa de seguridad, una Valer llamada Kes, observaba la escena. Se suponía que debía ordenar a sus tropas que dispararan para detener esto antes de que se propagara. Pero ella también había sentido la resonancia psíquica. La emoción pura que emanaba de las parejas vinculadas. No era hostil ni agresiva. Era protectora, cariñosa, esperanzadora. Kes recordó las historias que su abuela le contaba de niña, antes de que la asamblea reescribiera la historia. Historias de Drachenit como nobles guardianes que ayudaban a las especies a comprenderse entre sí. Tomó una decisión que le costaría su carrera. «Alto ahí», ordenó a sus tropas. «Bajen las armas». Algunos guardias obedecieron de inmediato. Otros dudaron hasta que Kes repitió la orden con autoridad. Miró a Owen, a los 4 dragones y a sus compañeros humanos. «Tienen 10 minutos para llegar a su nave. Falsificaré los registros de seguridad, pero solo puedo darles ese tiempo. Vayan a salvar a los demás». Corrieron. El equipo remanente los recibió en el hangar con los motores ya encendidos. Al despegar, Owen vio a Cass por la mirilla, firme mientras sus superiores le gritaban. Lo había sacrificado todo para que pudieran escapar. Durante las semanas siguientes, los vinculados, como se hacían llamar, despertaron 17 huevos más. Cada eclosión fortaleció la red psíquica de Finn. Los dragones podían comunicarse a grandes distancias, coordinando sus movimientos y compartiendo lo que aprendían. Humanos de toda condición se unieron a los dragones. Soldados en busca de un propósito. Científicos curiosos por el universo. Refugiados buscando un lugar al que pertenecer. Incluso niños que mostraban una compatibilidad asombrosa. La Asamblea Galáctica los declaró terroristas. Las fuerzas militares los persiguieron a través de una docena de sistemas. Pero la Asamblea se enfrentó a un problema inesperado. Las tripulaciones humanas de las naves de la Asamblea comenzaron a desertar. Las colonias humanas se negaron a cooperar con las autoridades de la Asamblea. El movimiento se convirtió en una revolución, no a través de la violencia, sino a través de la conexión. El punto de inflexión llegó en los confines del espacio. Las fuerzas de la Asamblea acorralaron a la flota de los Unidos cerca de una estrella de neutrones. 30 naves de guerra contra 5 cargueros reconvertidos. La batalla parecía perdida, pero 17 parejas de Unidos lucharon en perfecta sincronización. Los dragones crearon escudos, sabotearon los sistemas enemigos y coordinaron maniobras imposibles a través de su red telepática. Los Unidos sobrevivieron con mínimas bajas. La mitad de la flota de la Asamblea fue destruida o inutilizada. La derrota de la Asamblea conmocionó a la galaxia. Varias especies comenzaron a cuestionar la autoridad de la Asamblea. Una antigua especie llamada Cers rompió su silencio,
declarando la destrucción de los Draenei por parte de la Asamblea un crimen contra la naturaleza. 6 meses después del despertar de Finn, Owen se encontraba en la plataforma de observación de la estación Santuario, un terreno neutral que el vínculo había establecido para entrenar en la protección de huevos. Finn descansaba a su lado, ahora del tamaño de una pequeña nave espacial. Sus mentes permanecían entrelazadas, tan naturales como respirar. En toda la galaxia existían 41 parejas vinculadas, y cada mes se descubrían más huevos. La Asamblea Galáctica aún se oponía oficialmente a ellos, pero su poder se debilitaba día a día. Varias especies solicitaban aprender sobre el vínculo. Los cantores propusieron un nuevo gobierno llamado la Concordia, donde las decisiones se tomaban por consenso, con la ayuda de la comprensión empática, en lugar del control jerárquico. Los padres de Owen se habían convertido en embajadores. Su madre y Petra dirigían investigaciones médicas, estudiando cómo el vínculo potenciaba la curación. Su padre dirigía las misiones de recuperación de huevos. Su habilidad natural como piloto se veía potenciada por su conexión con la creciente red. El propio Owen había aceptado su papel no como gobernante, sino como puente. El linaje real de Finn conectaba a todos los demás dragones, convirtiendo a Owen en el punto central de su red. A través de la conciencia de Finn, podía sentir latentes huevos por toda la galaxia. Cada uno, una posibilidad esperando despertar. La joven llegó a la estación con su familia, nerviosa y aferrada a una tableta llena de preguntas. Owen se arrodilló a su altura, recordando cómo, hacía apenas unos meses, extendía la mano hacia un huevo prohibido con pura curiosidad y compasión. Los dragones han estado esperando mucho tiempo a alguien como tú, dijo Owen con dulzura, a alguien que se guíe por su corazón. Finn bajó su enorme cabeza, sus ojos plateados dulces mientras observaba a la niña. A través de la red, Owen sintió que otros 47 huevos despertaban por toda la galaxia. Respondiendo a la llamada de Finn, cada uno representaba esperanza, conexión, una oportunidad para que alguien encontrara el vínculo que la humanidad había nacido para compartir. La niña extendió una mano temblorosa hacia Finn. Las escamas del dragón estaban cálidas bajo sus pequeños dedos. A través de su vínculo, Owen sintió su asombro y alegría. En algún lugar lejano, un huevo que había esperado en la oscuridad durante miles de años comenzó a brillar, sintiendo la llamada de su compañero. Así comenzó la paz. Una conexión a la vez, un acto de confianza, cerrando la brecha entre especie. Un huevo de dragón despertó y descubrió que el universo no era tan solitario como temía. Owen sonrió. La satisfacción de Finn fluía a través de su vínculo. La era de los unidos había llegado, y la galaxia cambiaría para siempre. No por conquista ni por la fuerza, sino por comprensión, compasión y el simple acto de extender la mano para tocar algo prohibido y encontrar amistad en lugar de temor. Pongo fin a la oscuridad entre las estrellas. Más huevos esperaban. Pero ahora eran pacientes, sabiendo que la humanidad había llegado para llevarlos a casa. Una mano suave en un